Le damos la gloria y la honra a nuestro Señor por esta noche y las gracias por su poderosa palabra. Bueno, voy a tratar de ser breve. Este tema quizá usted lo ha escuchado muchas veces, pero espero que hoy usted sea bendecido y yo sea bendecido con la palabra del Señor. Amén. Déjeme decirle que ya Dios me habló y me ha hablado muchas veces a través de este mensaje, de esta palabra que hoy he traído para la iglesia. Y no hubo una mejor forma de iniciar que el pastor Juan Carlos orando por cada una de nuestras peticiones, de nuestras necesidades, de las necesidades de la iglesia. Ok, entonces hay un título acá en la enseñanza de hoy que dice: en medio de la tormenta, pero de la mano de Dios. ¿Cómo es? En medio de la tormenta, pero de la mano de Dios. Y quizás nosotros jamás quisiéramos pasar por dificultades, amén. Porque ¿quién le gusta pasar por dificultades? A nadie. A nadie nos gusta, todos quisiéramos que las cosas siempre nos salieran bien. Y eso sería de maravilla. Amén. Cuando usted esté pasando por dificultades y de pronto alguien le dice: hermano, cuando usted esté pasando, que todo le esté saliendo bien, preocúpese. Yo cuando a mí me decían eso, pues yo decía, bueno, ¿y entonces? ¿Cómo es entonces? Si me preocupo cuando estoy en dificultades, me preocupa eso, ahora también tengo que preocuparme cuando no esté pasando por dificultades. Lo cierto es que todos pasamos por momentos sombríos en nuestra vida. A veces el cielo de nuestra vida se torna gris, bastante gris, y no quisiéramos pasar por eso. Y a veces la economía de pronto nos falla en nuestro hogar, a veces hay problemas en el hogar con la esposa, con los hijos, no quisiéramos que eso pasara. Quisiéramos que nuestros hijos siempre caminaran como nosotros queremos que caminen y que hagan lo que nosotros queremos que ellos hagan. ¿Quién no quiere eso? Todos queremos eso. Tal vez cuando nuestros hijos están pequeñitos los podemos dominar y hacen todo lo que nosotros digamos, pero llegan a una edad donde que ya la cosa se torna un poco más difícil. Y usted dice, y yo podemos decir, no, es que están pasando por esa etapa tiene que ser así. Quizás ellos estén pasando por esa etapa, pero para eso estamos usted y yo. Pero lo cierto es que son momentos que no quisiéramos que pasaran, pero tienen que pasar. Tal vez la pérdida de algún familiar toca nuestra vida y es muy doloroso. ¿Quién quiere que se le muera un familiar querido? Jamás. Nadie quiere que se nos muera un familiar querido, pero esas cosas pasan. Y le suceden, como lo veíamos hace algunos días, le suceden hace 8 días, tanto a los hijos de Dios como a los que no son hijos de Dios. A todos nos suceden esas cosas. Y usted pudiera decir que caminando en oscuridad, podemos decir que es cuando usted pasa por momentos oscuros en su vida. Usted pudiera decir, no, pero es que yo no camino en la oscuridad. Para mí todo es luz, porque Cristo me libertó. Es cierto, Cristo nos libertó de las tinieblas. Pero una cosa es que usted camine en tinieblas y otra cosa es que usted y yo tengamos que pasar por momentos difíciles y oscuros. Amén. Una cosa es que nosotros no vivimos en tinieblas. Los que viven en tinieblas son los que no conocen a Dios. Pero nosotros pasamos por momentos oscuros en nuestra vida. Y son esos momentos que me refiero a ustedes como esos momentos que usted y yo no queremos que nos pasen. El futuro a veces se ve gris cuando una enfermedad toca a nuestra familia, toca a algún hijo nuestro. Se torna todo gris, se torna oscuro. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado eso. Y uno cree o uno no alcanza a ver más allá. Y de eso vamos a hablar un poquitico más adelante. Pasamos por el momento, quisiéramos salir de eso. Pero déjeme decirle que hoy he tomado a un personaje de la Biblia como referente a que caminó en dificultades, pero caminó de la mano de Dios. Y ese hombre es José. Ese hombre es José. ¿Sabe que las dificultades que atraviesamos nosotros a veces son pasajeras? Y se me venía un ejemplo a la cabeza y es cuando usted, ¿a quién no de ustedes, los que somos padres, se nos perdió un hijo cuando era pequeñito? Era tan loco que se perdió. Eso es terrible. Yo pasé por eso no una vez. Pasamos con mi esposa varias veces. El hombre se nos perdía, Juan Pablo nos perdía y es que duraba perdido un buen rato yo. Y los que han pasado, los padres que han pasado por eso se pueden colocar en mi lugar y pueden decir, no, eso es terrible. Pero a los 5 o 10 minutos que son eternos para uno, ya apareció el chino,
Ya apareció el hombre, la niña o el niño, y ya todo se calmó otra vez, y esa alegría cuando uno lo encuentra, ¿sí o no? Son momentos de pronto, se le sombrea a uno todo, y sí puedo decir yo que es que le pone usted como gris, como le oscurece todo cuando el niño no aparece, pero cuando aparece otra vez como si viéramos la luz, ¿sí o no? Son momentos pasajeros, pero hay momentos de oscuridad en nuestras vidas que son demorados, son largos, y eso le pasó a José. Y yo quiero para iniciar esta enseñanza, yo quisiera que abriéramos nuestra Biblia un momentico en el libro de Génesis, en el capítulo 37, el versículo del 1 al 4. Amén. Déjeme decirle que no se trata de vivir en la oscuridad, sino de superar los momentos sombríos. Génesis capítulo 37, versículo del 1 al 4. Y vamos a ver más o menos quién era José. Usted podrá decir, bueno, yo sé quién era José, pero ¿qué tal si lo recordamos? Amén. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. ¿Sí o no? Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque era el que le traía los cuentos de los hermanos. Porque era el chismoso, el sapo, ¿no? ¿Por qué lo amaba? Porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Amén. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Amén. Del 1 al 4, ¿ah? Entonces, ¿quién era José? Era el menor porque después nace Benjamín, pero era José el aborrecido por su familia. Desde ahí, imagínense cómo vivía José. De pronto contento con los papás, pero los hermanos cada rato lo rechazaban. ¿Sí o no? Era como y el papá lo amaba no por eso, sino porque lo había tenido en su vejez. Era especial para su padre, pero era aborrecido por sus hermanos. Pero déjeme contarle, usted sabe la historia. Un día el papá Jacob le dice a José, vaya, mire cómo están sus hermanos, y venga y me trae razón. Y el hombre se va, y ¿qué hicieron sus hermanos? ¡Ay, viene soñador! Vaina los sueños que había tenido. Soñaba que unos racimos se inclinaban ante él. ¿A quién le va a gustar imagínese usted como hermano que el menor le salga a usted con eso? Y no solo eso, sino que le dice, no, es que también me soñé que el sol y la luna se inclinaban ante mí. ¿Cómo así? Dijo Jacob. No, pues ahora nosotros también. No, pero ¿de dónde está sacando usted eso? Y lo reprendían por eso. ¿Y qué culpa tenía él? Él sabía para dónde iba, ni idea. Él no sabía lo que Dios estaba preparando para él. Y él sale y sí, efectivamente se encuentra con sus hermanos, y los hermanos quieren matarlo. Para tener unos hermanos de esos, ¿no? Querían era matarlo. Pero Judá, del cual ese sí es el hombre, pudiéramos decir que el principal hijo de Jacob, porque ahí viene el Señor Jesucristo, es el león de la tribu de Judá, de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Él dice, no lo matemos, ¿cómo vamos a mancharnos con sangre, con la sangre de nuestro hermano? Y deciden venderlo, y se lo llevan a Potifar, y Potifar lo compra. Amén, eso hizo Potifar, lo compró. ¿Y qué pasó con José? Imagínese usted nada más en el plan de José, imagínese no más allí, estando en los zapatos de José. Los hermanos lo quieren matar, lo tiran a una cisterna. Gloria a Dios que la cisterna estaba vacía, porque si no se hubiera ahogado el pobre muchacho ahí. Y hoy podemos entender nosotros por la palabra de Dios que Dios tiene un plan con todo. Dios no permitió que esa cisterna estuviera llena. Entonces José lo venden a Potifar. ¿Y cómo le va a Potifar allá? Pudiéramos decir que bien, hasta que llega la mujer de Potifar y se enamora del pobre muchacho. Se enamoró del pobre muchacho. ¿Y qué le tocó a José? Salir corriendo cuando esta vieja lo estaba seduciendo. ¿Y a quién le creyó Potifar cuando le ponen las quedas? A la mujer. ¿Usted le cree a la mujer? A un empleado, usted no le va a creer. A un esclavo, usted no le va a creer. Creyó a la mujer. ¿Y a dónde lo mandaron? A la guandoca. Lo metieron a la cárcel, al pobre muchacho. Imagínense los momentos por los que pasó José, el tiempo que pasó José, cuando su vida estaba sus pasos estaban caminando en
oscuridad, en una oscuridad terrible. Pero ¿de dónde estaba agarrado José? De la mano de Dios. ¿Se puede caminar en medio de las dificultades, en medio de nuestros momentos sombríos de la mano de Dios? Claro que sí se puede. ¿Es difícil? Tal vez sí, pero con Dios todo lo podemos hacer. Amén. Entonces, ¿qué pasa con José después de eso? Lo meten a la cárcel y allá también él le revela unos sueños al faraón, y el faraón luego ¿dónde lo coloca? Como gobernador, el segundo al mando de todo Egipto, lo coloca como gobernador de Egipto. Después del faraón, el segundo al mando era José. Entonces, en base a esa historia de José, yo quiero hablarle de 6 principios para poder caminar de la mano de Dios en medio de las dificultades, en medio de los momentos difíciles. Amén. Primer principio, usted y yo como cristianos debemos entender, debemos saber que Dios está con nosotros en medio del tiempo difícil. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia un momentico en Génesis 39, del 1 al 9. Vamos a estar leyendo estos 8 versículos. Génesis 39, del 1 al 9. Mire, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová, ¿con quién estaba? Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Hasta el 9, vamos hasta el 9. Y vio su amo que Jehová, ahí vuelve y lo repite, recalca que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, ¿qué le dijo? Duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Hasta ahí? Amén, hasta allí. Podemos ver en estos pocos versículos que la mano de Jehová estaba con José. ¿Cómo estaba José? ¿En qué condición? Condición de esclavo. Amén. En condición de esclavo estaba José, pero aún Jehová estaba con José. Déjeme decirle que no debemos olvidar de que Dios está con nosotros en medio de las dificultades. No dudemos de eso. Quizás el momento es tan difícil, que podemos decir, Dios me abandonó. Pero ¿por qué Dios me abandonó? No, tratemos de ver un poquitico más allá. Acordémonos de la historia de José, que él quizás no pensó en lo que venía después para él. Él tal vez no pensó en eso, porque cualquiera, si a usted le dicen, mire, usted va a pasar por esta dificultad, pero dentro de 5 años usted entonces va a tener esto y esto y aquello. Usted pasa las dificultades con alegría, porque usted sabe que después va a venir, ¿sí o no? Usted no, es fácil. 1 año, 2 años que usted esté pasando por una dificultad, 5 meses, 3 meses, pero si usted sabe que después viene una bendición demasiado grande, pues cualquiera lo pasa, pero él no sabía. Él, sin embargo, no se soltó de la mano del Señor. Dios siempre estuvo con José. ¿Sabe que nosotros tal vez, para nosotros la oscuridad puede ser, valga la redundancia, muy oscura, pero para Dios, no. Lo que usted ve, lo que usted no puede ver, Dios lo ve. Dios ve a través de esa oscuridad y Él sabe lo que le va a dar. Él sabe lo que nos espera. Quizá para nosotros es difícil en un momento de dificultad pensar en lo bueno que viene, pero Dios sí está viendo todo. Y Dios ya sabía dónde iba a colocar a José. Amén. Dios siempre está con nosotros y Él nos acompañará.
Ahora yo pregunté, de pronto pudiera haber alguna persona acá que no es cristiana, ¿no? Que no ha recibido al Señor en su corazón. Si de pronto usted es una persona que no conoce las cosas de Dios, que ha rehusado seguir el camino de Dios, que ha rehusado obedecer la palabra del Señor, que ha rehusado usted al Espíritu Santo, que es el que puede cambiar su vida, déjeme decirle que eso no es para usted, lastimosamente. Amén. Porque si eso fuera así, entonces ¿qué hacemos nosotros aquí? Si eso es para todos, eso es para aquel que viene a los pies del Señor y le entrega su vida a Él. Amén. Amén. ¿Por qué no dicen amén? Así es. Así es. Las promesas de Dios es para los que le obedecen, para los que le abren el corazón al Señor. Si usted, eso es lo que lo anima a uno a venir al Señor. Yo recuerdo que cuando yo caminaba lejos de Dios, estaba pasando por momentos bastante difíciles. Y le doy gloria a Dios, que me hablaron de Él. Y pude venir, a causa de ese problema, vine a los pies del Señor y mi vida fue restaurada. Amén. Principio número 2, Dios tiene un propósito con esa dificultad. Dios preparó a José en medio de su oscuridad. Dios lo preparó. En cada dificultad por la que él pasó, en cada humillación de pronto por la que él pasó, Dios le tenía preparado a él. Aunque él no lo viera, pero Dios ya sabía para dónde iba. Dios tiene un propósito con cada cosa que nos sucede a nosotros, iglesia. De pronto no la podemos ver, y es que no la vamos a ver. No la vamos a ver, porque nuestros ojos no pueden ver más allá. Pero Dios, que es un Dios eterno, que conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, Él sí sabe para dónde vamos usted y yo. Pero lo que debemos hacer es estar agarrados de la mano de Dios y no olvidarnos de los principios. Este es otro principio. Dios tiene un propósito con cada una de nuestras dificultades. Amén. Propósito número 3 o principio número 3. La oscuridad o el tiempo gris o la dificultad durará todo lo que sea necesario para que usted y yo aprendamos. Amén. ¿Qué le pasó? ¿José qué se iba a imaginar? Yo pregunto, ¿José qué se iba a imaginar que todo el tiempo que él pasó lo iba a llevar a ser a gobernador de Egipto? Pero Dios sí sabía. Y sabe que yo alguna vez aprendí que la mejor manera de uno aprender, valga la redundancia, es pasando por momentos difíciles. Eso es lo que más lo enseña a uno, pasar por los momentos difíciles. Eso es lo que lo enseña a uno. Mientras José estaba en la casa, pues de pronto estaba feliz. Era el consentido del papá. ¿Qué iba a hacer él allá? Pues allá, pues de pronto consentido, de pronto hasta los 40, 50, como llegan ahorita los muchachos, hasta los 40 años en la casa, 50 años en la casa, y felices y contentos, pero Dios lo tuvo que sacar de allá, pasar por todo eso, porque sabía dónde lo iba a poner. ¿Qué sabía José? Que él iba a ser un buen administrador, que tenía esos dotes de administrador, que tenía esos dones. De pronto, si no lo hubiera llevado ya a la casa de Potifar y no hubiera prosperado tanto la casa de Potifar, los negocios de Potifar, José nunca hubiera sabido de que él tenía ese don, ese talento de saber administrar, nunca lo hubiera sabido. Pero Dios lo hizo con un propósito. Hay un propósito, y mire dónde fue a parar José. Y hasta fue hasta administrador allá de los asuntos en la cárcel, también se volvió y tenía todo en orden. Y llegó el faraón y dijo, hombre, pero ¿quién más? ¿Quién más puede administrar mejor esto que José? Y lo colocó como el gobernador de Egipto. Entonces, la oscuridad va a durar todo cuanto sea necesaria, iglesia, para que usted y yo podamos aprender de las dificultades, podamos aprender de los momentos difíciles. La mejor escuela son los momentos difíciles para nosotros aprender. José nunca se apartó de Dios. Como principio número 4, aprendemos más profundamente cuando estamos en las dificultades. Me adelanté un poquito. Una de las cosas que José se dio cuenta mientras estaba en la casa de Potifar, ¿sabe qué fue? Quizá uno como varón lo entiende más, ¿no? Él se dio cuenta que tenía un don, o tenía un dominio, tenía el dominio propio, el fruto del Espíritu tenía él, que él fue capaz de resistirse a la tentación de la mujer de Potifar. ¿Sí o no? Yo recuerdo hace algunos años,
trabajamos en una zapatería en la Loma de Bolívar. Fue mi primer trabajo de zapatería. Llegué a trabajar más o menos a los 18 años. Y la esposa del patrón, yo escuchaba que los muchachos se referían a ella de una manera, no la mejor manera. Y no le voy a decir que yo era como el que daba el ejemplo. No, no le voy a decir eso. Yo me prestaba para todos esos comentarios. Y de pronto en los malos pensamientos que tiene uno cuando está tan alejado de Dios, se venían cosas que no se deben venir a la mente, con la esposa del patrón. Y uno decía, y comentaba uno, no, pero es que si esa señora esto, no, yo. ¿Qué hizo José? José le dijo a la señora, no, señor, me da mucha pena, pero mi amo me tiene a mí en gran estima. ¿Cómo voy a pagarle yo de esa manera? Y usted sabe que eso uno como hombre, sabe que resistirse a una tentación de esas no es fácil, ¿sí o no? Entonces José también probó allá de que también tenía también ese don divino, eso viene de parte de Dios. Y no vamos a decir que es que él tenía el don de la incontinencia, porque es que él nunca tuvo mujer, él tuvo su esposa y sus hijos, también tenía su debilidad, pero fue capaz de resistir a eso. Él se dio cuenta ya que también tenía ese dominio propio en su cuerpo, en su mente, en su corazón. Si quizás se hubiera quedado en la casa, nunca se hubiera dado cuenta de eso. Amén. Como punto número 5, escuche bien, iglesia, aún en los momentos más oscuros y más sombríos, cuando estamos agarrados de la mano de Dios, caminamos hacia la luz. Siempre vamos a caminar hacia la luz. Siempre, siempre. Tal vez a veces pareciera que no, pero cuando estamos agarrados de la mano de Dios, por muy oscuro que sea el camino, vamos a caminar hacia la luz. El final de esa situación será luz, será diferente. Amén. Eso le pasó a José. ¿Quién sabe cuántos años duró el hombre de esclavo y preso? Pero al final, Dios lo llevó a la luz, lo llevó a salvar miles de vidas. Porque usted sabe que hubo 7 años de escasez. ¿Y qué hubiera sido si José no le hubiera revelado eso? Si Dios no le hubiera dado al faraón esos sueños y José se lo hubiera revelado. Hubieran habido muchos muertos, miles de muertos quizás. Pero Dios lo llevó a esa luz, a mostrarle lo que iba a pasar y a darle la sabiduría para saber administrar esos 7 años de abundancia. Amén. Y él sabía que iba para allá, vuelvo a repetir, él sabía que iba para allá. Él no sabía. ¿Sabe qué hizo José? No se soltó de la mano de Dios. Aún en esos momentos tan difíciles, él nunca se soltó de la mano de Dios. Iglesia, no nos soltemos de la mano de Dios. Quizás usted esté pasando por un momento difícil. Y qué bonito esa oración que se hizo ahorita al principio. Nuestro pastor Juan Carlos, qué bonito, qué bueno esa oración. De verdad que yo dije, hombre, Dios es muy bueno con nosotros. Pero déjeme decirle que no nos separemos de la mano de Dios, que es lo peor que podemos hacer, así como lo hizo José. Amén. Los momentos pueden ser oscuros para mí, los momentos pueden ser oscuros para usted, pero para Dios no hay oscuridad. Él todo lo ve clarito. Si usted y yo nos negamos a seguir de la mano de Dios, déjeme decirle que caminaremos toda la vida en círculos, siempre en la oscuridad del pecado. Y la luz no va a brillar en nosotros si nos separamos, si nos apartamos de la mano de Dios. Ahora, ¿qué nos quiere mostrar Dios o a dónde nos quiere llevar? Ni usted y yo no lo sabemos. No sabemos Dios a dónde nos quiere llevar cuando estamos pasando por momentos de dificultad, pero Él lo conoce todo. Bendito sea su nombre. Amén. Mantengamos nuestra mirada en el Señor. Y para terminar, el principio número 6, y ponga mucha atención, iglesia, déjeme decirle que lo que aprendemos en la oscuridad, debemos enseñarlo en la luz. Amén. Lo que usted y yo aprendemos mientras estamos pasando por momentos difíciles, que quizás son muchas cosas, debemos enseñarlo cuando estemos en la luz. Tal vez usted cuando esté pasando por un momento difícil, está en ese momento, quizás es difícil usted ir a enseñarle a otro, porque usted está pasando por ese momento. Pero cuando Dios lo saque a usted de eso, o nos saque a nosotros de eso,
Cuando estemos en luz, ya mirando, entendiendo las cosas, pero ¿por qué fue que pasé por eso? Es que Dios me tenía preparado, era esto. Entonces ahí usted tiene toda la autoridad para usted enseñarle a otro, para usted darle una palabra a otra persona. Amén. Mientras usted esté pasando en momentos difíciles, difícilmente usted va a poder enseñarle a otro. Pero cuando usted supere eso, cuando Dios lo saque de ahí a usted, entonces usted tiene todo el respaldo de Dios. Si no se soltó de la mano de Dios, si no me solté de la mano de Dios, tengo toda la autoridad de parte de Dios, el respaldo de Dios para ir a enseñarle a otro. Hay de decirle, tranquilo, no se preocupe, yo también caminé por ahí. Yo también caminé por lo que usted está pasando. También una enfermedad tocó a mi hijo. También una enfermedad tocó a mi mamá, mi papá, mi hermano, me tocó a mí. Pero yo siempre me agarré de la mano del Señor y Dios me dio la victoria. Amén. Quizás, tal vez, como lo dije hace un momento, usted esté pasando por un momento difícil, quizás, no lo sé. Pero déjeme decirle que no debemos soltarnos de la mano de Dios. Y hay una manera de usted servirle a Dios, una manera muy práctica, y es usted llevando ese mensaje que aprendió en la dificultad a otras personas. Entonces, debemos ser útiles en las manos de Dios. A veces pensamos que solamente servir aquí en la iglesia es la única manera de servirle a Dios, pero no. El servicio verdadero para Dios está afuera. El servicio verdadero a Dios está afuera. Dios nos mandó a nosotros a servirle a Él afuera. ¿A qué hiciéramos qué? A que lleváramos el mensaje ¿a quién? ¿A mi hermano de otra iglesia? ¿A de pronto querer corregir a mi hermano que se congrega en otra denominación? No. A veces pasa, no sé si usted ha encontrado con esos hermanos así, que de pronto le quieren enseñar a usted, decirle que usted está en un error porque usted no tiene que hacer esto. Y no, hermano, yo tengo 10, 15 años, 20 años caminando en el Evangelio. ¿Por qué no hoy le comparte la palabra de Dios más bien a esos que no conocen? Debemos ir a las personas que no conocen de Dios. Usted y yo somos útiles en las manos de Dios. Y cuando pasamos por oscuridad, por momentos difíciles, somos más útiles en las manos de Dios. Dejémonos usar por Dios. Dejémonos usar por Dios y no nos soltemos de las manos de Dios. Vamos a pasar, ¿van a venir momentos difíciles? Sí van a venir. ¿Los hemos pasado? Sí, tal vez unos más que otros, pero van a seguir viniendo los momentos difíciles. Pero lo importante es que usted y yo no nos separemos de la mano del Señor y que la preciosa y eterna palabra de Dios convertirá esos momentos de oscuridad en una luz brillante y una luz duradera que siempre brillará en nosotros. Amén. Vamos a colocarnos en pie y vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias a Dios, iglesia. Quizás muchas veces pasamos por momentos difíciles y se nos olvida darle gracias al Señor. Quizás usted esté pasando por un momento difícil y no le ha dado gracias a Dios. De pronto ni por la mente ni por la cabeza le ha pasado darle gracias a Dios por eso. Pero dele gracias a Dios, iglesia, démosle gracias a Dios. Poderoso Señor, te adoramos. Te damos muchas gracias, poderoso Rey, porque has sido demasiado bueno con nosotros. Has sido demasiado bueno conmigo, Dios, porque puedo entender que aún los momentos difíciles me enseñan, Señor. Porque me has permitido aprender, glorioso Señor, que los momentos de oscuridad por los que he pasado me han servido mucho, Señor. Quizás cuando he pasado por esos momentos, Dios, a veces he renegado, Señor, perdóname. De pronto estoy pasando por un momento difícil, no te he dado las gracias, perdóname, Señor, y te doy gracias. Gracias porque yo sé que cuando camino contigo, Dios, de tu mano sin soltarme, yo sé que tú me mostrarás la salida, Señor. Yo sé que tú traerás luz en medio de la oscuridad. Aunque yo no lo pueda ver, Señor, aunque yo no lo pueda entender, yo sé que tú tienes preparadas grandes cosas para mi vida, Señor. Grandes cosas para mis hijos, Dios. Grandes cosas para mi familia, Dios. Tú eres el que me sustenta, Señor. En tus manos está mi vida. ¿Cómo voy a dudar, Dios? ¿Cómo voy a dudar siquiera en mi corazón de que tú no estás conmigo? Perdóname, Señor, y enséñame a confiar cada día más en ti, a confiar más en tu palabra, Dios, a confiar, oh Dios, que en tus manos estoy seguro, glorioso Señor. Aleluya. El Señor es mi pastor.
pastor. Es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Sí, Señor. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Si tú confortarás mi alma, Señor. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Sí, mi Señor. Tú eres mi pastor y yo soy tu siervo, Dios. Dígale al Señor. Quiero dejarme guiar, Dios, por tu palabra. Quiero dejarme guiar por tu voz, Señor. Aprender a escuchar tu voz, Señor, en medio de cualquier circunstancia que yo esté pasando, Señor. Que tu Santo Espíritu me recuerde, oh Dios, tus promesas en todo momento de mi vida, Señor. Y que la duda jamás abrume mi corazón. Y que la duda jamás atormente mi mente, Señor. Sino que siempre, cada día, Señor, cada noche, cada momento, cada instante de mi vida yo pueda caminar, Señor, agarrado de ti y jamás soltarme, Señor. Yo sé que tú tienes, Señor, cosas grandes para mí. Y yo te adoro y te doy gracias, Señor. Oh, aleluya, sí, Señor. Me faltará. Vamos, dígale. Nada me faltará, Señor. Me faltará.